Bienvenidos a Industria Estratégica, Perspectivas y Avances, un espacio pensado para el intercambio de experiencias, conocimientos entre expertos temáticos que contribuyen al desarrollo personal y profesional de nuestros oyentes. Mi nombre es Cindy Flores. El día de hoy estaremos hablando sobre la relación Perú-Colombia en la parte logística. Estamos acompañados del estudiante Eric Wisman. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Bien, Miss, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, empecemos acerca de los lazos que tenemos entre Perú y Colombia. Cuéntame, Eric, ¿qué generalidades sabes del tema? Bien, entre mi país, pues en el sector logístico estamos tratando de ser uno de los países impulsadores con la meta que se tuvo para el año 2022, de las cuales tuvo una afectación por la COVID. Entonces ha ido frenando poco a poco. Y ahora que se aparece un nuevo proyecto, la cual es el proyecto de Chancay, que queremos ser la puerta en Sudamérica para tener el campo logístico y de transporte en Sudamérica. Ok. Bueno, partiendo del COVID, ¿qué afectaciones o qué, cuando tú dices se fue frenando, a qué problemas o consecuencias te hace referencia? ¿Qué ocurrió? Como sabemos, y también ha sido pues de vital importancia aquí en Colombia, preservar las vidas. En Perú también fue de tal manera, de las cuales al momento que ha ido retrasando ha sido por el momento de, pues tal vez de no generar. Ha habido bastante obstrucciones al momento de las mercancías poder ser transportadas. Y muy aparte también el consumo de las personas, que no ha sido prioritario, salvo en otros artículos como que necesidades básicas, de las cuales no se podía frenar. Ok, qué interesante. Eric, cuéntame, Perú, ¿qué productos o qué relación hay con Colombia? Estaba leyendo, vi que tenemos intercambio, pues lo que es café, azúcar, medicamentos, pero realmente no sé si de pronto has tenido la experiencia de conocer qué se está exportando de nuestro país al tuyo. En sí, desde poco que podemos nosotros tener una perspectiva, pues lo más comercial entre ustedes es el café colombiano. Una de las marcas que siempre me ha podido o he podido ver ha sido de Juan Valdez, de las cuales nosotros también la tenemos allá, en los centros comerciales, y siempre es muy gustable tomar ese tipo de café. Muy aparte también, creo yo que es el único en cual podríamos distinguir en Colombia. Sí, tienen marca de café peruano también grande. Tenemos la Alto Mayo, tenemos, Nescafé, que también la tenemos aquí, pero cada uno tiene sus propias procesadoras. Y existe un boom también en el café por la zona, ustedes le llaman eje cafetero. Nosotros allá en Perú tenemos las zonas cafetaleras, de las cuales están en la parte centro y también en la parte sur del Perú. Y de donde yo provengo también es una zona cafetalera. ¿Tú eres del sur? El centro. Ah, el centro, ok, casi. Sí. Y pues la similitud de altitudes pues hace posible esa situación de poder ser productores de café también y a la vez exportar. Últimamente se está dando bastante en la parte centro de Perú la exportación, uno de café, dos del jengibre, que nosotros lo conocemos allá del Quión, que está por la parte de Junín, Satipo, y las cuales están siendo directos, envasándolos para que puedan salir ya en contenedores directo al puerto de Callao. Qué interesante el jengibre, cómo lo envasan. Yo acá pues realmente encontramos como tal la planta, la raíz. ¿Eso tiene alguna presentación? Hasta el momento lo sacan tal cual sale la raíz del jengibre. Yo pensé que le hacía un proceso interesante.
Y bueno, en realidad eso está surgiendo después, bueno, antes incluso de COVID, que se está dando prioridad a los productores para que tengan las zonas de procesamiento o de exportación más compactas y para más que nada su comodidad y puedan sacar el producto sin tanta demora como poder llevar hasta la capital. Ok, o sea, es descentralizado. Van toda la capital y de la capital hacen proceso de exportación. Hasta el momento aún todavía se mantienen ciertos productos, como el café, pero los almacenes ya se están tratando de descentralizar. La idea es descentralizar las zonas de envasado para que pueda salir con normalidad a la exportación y no causar esa demora que hay al momento de cargarlas ya hacia los buques y puedan salir del país. Esperemos que haya un cambio totalmente logístico en Perú acerca del nuevo puerto que se va a desarrollar, que son de los chinos. Entonces, esa ventana queremos romper y de todas maneras sea una forma amigable con las personas o con los consumidores, los productores, puedan tener esa exportación amigable y sea pues mucho más eficiente. O sea, el objetivo es facilitar la exportación ¿a qué países? ¿A China? El proyecto de Chancay, pues sí, está a raíz de ser el hub más grande que vamos a tener en Sudamérica, de las cuales va a tener pues a Chile, Ecuador, Colombia y como tal a Perú. Entonces, esto quiere abrir un paso naviero directamente hacia China. Okay. Para eliminar ya muchas escalas de las cuales nosotros tenemos pues desde Norteamérica y que va descendiendo hacia Sudamérica. La idea es cerrar la ventana y tener un paso directo. Con los contratos bilaterales que se tiene entre Perú, Colombia también tienen un tratado bilateral. Sería pues gestionar al igual que Colombia, Ecuador, Perú y a la vez también Chile, para que Perú sea ese paso directo hacia la exportación. Claro. Se podrían ya tener bastantes ejes tanto en infraestructura como para poder ir facilitando el transporte hacia los puertos. Sería una opción muy interesante respecto a costos y facilidad de transporte y le daría un impulso muy grande a su país. No solo al país, sino también a nivel de Sudamérica, porque tenemos que integrar estos países. El tren bioceánica que iban a tener entre Colombia y Perú, pues quedó suspendido, pero siempre y cuando está esa propuesta, porque iba a unir dos puertos, el de Paita y en el caso de ustedes, Panamá, que es Perú, es el de Palermo, ¿verdad? Panamá, creo. Alto. Pues ahora lo buscamos, esa la tenemos para aquí. Y bueno, pero también tenemos que ver que Ecuador es uno de los pasos muy entre Perú y Colombia, pues transitados en medio. En transporte sí, y algunos toman esa ruta, otros no. ¿Pero por qué? Porque va en costos tanto como para Perú y tanto para Colombia. Estuve leyendo que los costos en Colombia están mucho más elevados que el de Perú, sí, en el tema de exportación. Estamos hablando de un comparativo 1.800 a 2.100 más o menos. Aproximadamente entre Perú. Contenedor. Pero estos costos promedios, pues obviamente que Perú tendría una competitividad mucho mejor antes que la de Colombia. La idea sería estandarizar y generar un precio que sea acorde a los países que tenemos como compañeros, ¿no? Sin salir entre los tratados que aún todavía los tienen. Miss, y desde su perspectiva, ¿cómo usted ve que Colombia se refleja ante Perú? Colombia es un país bastante rico en muchos sentidos. Tenemos varios problemas
principalmente organizacionales, realmente. Más sin embargo, pues, ¿qué le podría decir? Tenemos capacidad productiva, tenemos excelentes puertos, excelentes acuerdos. Ahorita, pues, no solo con Perú, tenemos más de 18 acuerdos entre tratados y vigentes que pues nos abren las puertas al mundo. Pero realmente estamos sufriendo todavía o viendo las consecuencias de todo el pare productivo que se presentó. Hasta ahora realmente se está evidenciando nuevamente la recuperación, una recuperación realmente lenta para lo que se hubiera esperado de nuestro sector productivo. Y pues internamente de pronto estamos sufriendo un poquito la parte de la infraestructura. Sufrimos con las vías, por ejemplo, a nivel Santander. El campesino tiene bastante lucha para llevar su producto a centros de venta, ya pues de los centros de venta, de los centroabastos y demás, a las producciones o las empresas transformadoras, pues no es tan como tan drástico, pero sí esa primera eslabón productivo es complicado. Bueno, desde que estamos ya en la época, si podríamos decirlo, post-COVID, pues aún no nos hemos recuperado muy bien, que digamos. Se suponía que iba a ser paulatinamente muy, muy veloz, pero a la vez ha sido pues muy arraigado por el hecho burocrático que también teníamos, al menos en Perú. Y muy aparte, desde las complicaciones entre las aduanas y las normativas que tenían, pues ha sido muy difícil poder generar un paso agigantado para poder crecer logísticamente. Y no hablamos desde las infraestructuras que son los corredores viales en Perú, porque pues ustedes en Colombia tienen corredores muy bonitos y muy amplios. Sí. Yo creo que si podríamos reflejar eso en Perú, podríamos aliviar mucho en el tema de tráfico. Sí, tienen problemas de tráfico. Pues aquí, producto también de lo que usted dice, la pospandemia, lo que sí se evidenció fue un crecimiento en la parte tecnológica. Nuestros empresarios cambiaron su mentalidad de que todo debía ser presencial y todo debía ser como manual por el cuidado a la calidad del proceso, y pasamos a encontrarnos que también eso pues nos tiene creciendo lentamente. Vamos, como dicen por ahí, lento pero seguro como la tortuga. Aprendimos toda la parte del manejo virtual, plataformas, atención al cliente, toda la parte virtual se aprendió a las malas, pero se aprendió y nos pues ha servido de insumo al crecimiento. Proyectos, el último proyecto que pasó el semestre pasado, unas chicas planteaban o estudiaban los desafíos empresariales en un sector que es muy fuerte acá en Santander, la parte calzado. Y se evidenciaba que efectivamente, si bien la pandemia los afectó, muchos tuvieron que cerrar porque pues era insostenible mantener colaboradores y demás versus la capacidad de rotación que pues en ese momento se dio. Aprendieron a manejar la virtualidad, aprendimos a vender en línea, aprendimos la importancia de las redes sociales, aprendimos que pues sí era algo en lo que pues estaba pero no se aprovechaba adecuadamente. Ha abierto bastantes, como usted dice, facilidades, y a la vez también ha abierto bastantes emprendimientos. Las personas quedaron vacías, de las cuales tuvieron que reinventar, rediseñar justamente el modelo de negocio para adaptarse a un nivel de logística que nadie podría interpretar. ¿Por qué? Porque fue algo nuevo después del COVID. Y surgieron pues los pequeños sitios de distribuidores, ¿no? Que también a las importadoras que les iban llegando, al menos en Lima, se pudo observar que mandaban lotes de importación y ponían sus sets de distribución y ellos mismos se amoldaban a la necesidad del cliente. Ok, o sea, distribuían en pequeños puntos, descentralizaban los pedidos. Sí, para poder llegar al cliente de la manera mucho más económica para ahorrar costos. Recordemos que
estábamos muy limitados también al momento de salir. Creo que aquí también se dio el hecho de que tales días salían... En cédula. Claro, en caso de nosotros era el DNI. El último número del DNI podía salir. Aquí era igual, con la cédula. Y cuando teníamos que salir, por ejemplo, en nuestro caso, para poder viajar a la capital y a arreglar algunos documentos que necesitábamos, pues teníamos que salir con el permiso hacia la capital. Si no te contábamos con el permiso, pues no podíamos pasar. Había muchos retenes policiales. Okay. Y la gente tuvo que jugar con esos permisos. O sea, no de la manera ilegal. Era una forma legal que muchos abrieron sus negocios con RUCs personales para que puedan tramitar y poder llegar a los clientes. Ok, inteligente. Bueno, tenían que ver la manera de cómo sobresalir de ese problema. Problema no, sino que echó la ley, echa la trampa, como dicen algunos. Entonces tenían que ver la manera más ahorrativa para que puedan distribuir todos esos productos. Sus casas ya no eran casas, eran almacenes. Sí, aquí se vio también bastante. Y creo que hasta el momento sigue siendo, pero ya de una forma menos... Pero funcionó, que es lo importante. Funcionó y las empresas se adaptaron a esos cambios y después pues el impacto de volverse a ajustar a lo que se denominaba normalidad, pero pues fue una normalidad mejorada, fue un sacudón para todos en todos los aspectos y los empresarios, repito, tuvieron que aprender a encontrar lo que tú decías, a jugar con la normatividad, con la situación, aprendieron a sobrevivir, a sortear estos desafíos y se consolidaron. Muchas empresas encontraron un punto de solidez en las nuevas estrategias que aplicaron pues ante dicho contexto comercial. Y es muy, o sea, hay ejemplos muy gratificantes de esa superación y dice uno, ve lo que hace la buena administración desde la logística. Mira, yo estuve trabajando en pandemia en una empresa dedicada a la elaboración de químicos. Entonces nosotros hacíamos, pues estábamos en el apogeo del producto, nosotros vendíamos límpidos, el alcohol al 70, al 95, al 50, estábamos cubriendo toda la red hospitalaria de Norte de Santander. Inicialmente, cuando dieron el aviso de cierre, el jefe nos mandó para la casa, nos dijo no, a dormir, o sea, no podemos salir. Y él pues se le dijo, ¿no? En su respectivo momento fue como un comentario como de, pero jefe, usted vende alcohol. O sea, utilice o amplíe, porque él también vendía toda la parte de cosas de aseo, pero estaba pues más enfocado a ello porque tenía más salida. Cuando se vio la necesidad de aumentar la producción en productos pues desinfectantes y demás, uno nos tuvo que convocar de nuevo. Otro, el cambio en toda la parte del sistema de salud y seguridad fue impresionante porque obviamente pues pasamos al uso de tapabocas, al uso más restringido de lo que es cofias y uniformes. Y las normas de bioseguridad tenían que ser implementadas todas, entonces y reinventadas, porque tenía que ver del giro de negocio en el cual se estaba atendiendo o se iba a implementar. Nosotros llegábamos y la temperatura, todo, absolutamente todo, y tuvimos que crecer, se tuvo que hacer en medio, recuerdo yo tanto que son varias bodegas, nos tuvimos que trasladar la bodega de producción, sacarla totalmente aparte porque simplemente el espacio se quedó corto, la bodega de almacenamiento tocó cambiarla, tuvimos que construir una segunda planta para almacenar todos los contenedores, porque por lo mismo, debido a los cierres, ya no se hacían pequeños pedidos, se hacían en cantidad masivos para poder tener el inventario necesario para el almacenamiento y el empacado de los productos. Tuvimos que contratar gente, capacitar, eso fue una locura. Y lo más interesante de todo es que una vez llegamos o regresamos al punto de normalidad, el jefe siguió, o sea, la empresa sigue creciendo, estas son las horas, implementaron 2 líneas más de producción,
se implementaron nuevos puestos, nuevas áreas de distribución y se mantuvo. O sea, no, él decía, es que no voy a contratar gente porque apenas pase esto, él, pues en ese momento pues todos pensábamos que era una cosa momentánea, voy a tener que despedir. Y no, fue muy gratificante todas las conexiones que él logró, todos los cambios que él pudo implementar en compañía de, pues, de un buen equipo de trabajo. Cómo lo ha mantenido y cómo le ha permitido crecer y lo permitió posicionarse como pues proveedor de todo lo que es toda la red hospitalaria, toda la parte de los bienestar y bienestar familiar y demás también son clientes de él, y todo, o sea, fue con entidades públicas, que son pues aquí contratar con entidades públicas son pues buenos negocios porque es grande por mucho tiempo y pues el costo o el negocio es estable. Claro, tenían que ver la manera de no dejar el vacío de producción para poder de todas maneras contemplar la necesidad de los clientes que necesitaban afrontar en ese momento. Algo curioso cuando justo estaba hablando de las anécdotas de COVID. Nosotros íbamos con el tanque cisterna hacia Lima para cargar el combustible y regresar. Nosotros llevábamos la muda de ropa con colores y regresábamos descoloridos. Limpio por todos lados. Es que teníamos retenes que nos echaban lejía tras lejía tras lejía para poder. El miedo embargó bastante. La necesidad de las personas a raíz del miedo creció. Y es que es por eso que los productos de aseo, de limpieza, fueron uno de los más vendidos, muy aparte del papel higiénico. Porque en Perú hubo una escasez de papel higiénico. Sí. Que todas las tiendas cerraron, que se quedó en un stock out en papel higiénico. Y es justamente del efecto látigo que ocurre de un momento a otro que te puede dejar en stock out. Y si uno no está, pues, precavido. Bueno, nadie estaba precavido. Nadie estaba preparado para eso. Nadie estaba preparado para esa situación. Y cuando el presidente dijo, pues no, quedamos en cuarentena 15 días, fue una desesperación total. Y esperábamos los 15 días, de ahí tenía que venir, no, otros 15 días más. Esperábamos otros 15 días más, no, unos 15 días más. Y así alargó y toda esa sensación de miedo pues abarcó, en las cuales nosotros teníamos que ver la manera de optimizar inclusive en las familias los productos que iban a necesitar. Pues en Pamplona el pánico fue realmente en los estudiantes. Pamplona es ciudad estudiantil, está la Unipamplona, el ICER y la UNAP, pero son grandes. Cuando se da lo de vamos a ir a cuarentena, los muchachos colapsaron el terminal. Ellos quieren irse todos para su casa, ellos quieren estar todos con su familia. Y quedó el pueblo casi que desierto, porque realmente allá se depende mucho del estudiante. Gracias a Dios pues yo estaba trabajando y por la naturaleza del trabajo como que no sufrí tanto esa tensión de la enfermedad, del contagio, porque literalmente yo estaba medio de químicos y estaba con 1000 cosas, entonces casi no sentí como el golpe que mis compañeros o mi familia, por ejemplo, mi mamá, de estar encerrados, de estar quietos, de perder productividad, de todo eso, no lo sentí mucho realmente. Una de las desventajas también que ocurrió a raíz del COVID fue el cierre de las fronteras entre los países. Uh-huh. Ahí se perdió bastantes productos en exportación porque no había la manera de pasar por aduanas, en caso de Perú y en caso de ustedes de igual forma. Y que se tuvo que realizar, pues, buscar los mismos productos dentro de los países. Según estaba leyendo, que cada uno tenía que bailar con el pañuelo. Nosotros tenemos ese dicho. Entonces Perú tuvo que buscarla. Imagino que en Colombia también tuvieron que hacer lo mismo. Nos tuvimos que adaptar. Y esa adaptación aquí en Colombia, ¿a los cuántos meses aproximado después del inicio del COVID lograron reflejarlo? ¿O no se dieron cuenta? Y después... No, sí existió un momento de pánico fuerte, muy fuerte. O sea, el pánico inicial en el cierre fue bastante, pero más o menos hablo de la ciudad en la que estaba,
sobre los 2 meses ya habíamos normalizado salir con documentos, salir con tapabocas, salir con guantes, salir ciertos días, poder comprar ciertos días. Tuvimos que recurrir a eso porque pues obviamente todo el mundo quería comprar y acaparar. Entonces lo que hizo la administración fue eso. Fue como usted sale ciertos días y puede comprar en ciertos lugares para contar. De esa forma pues se administraba con los recursos con los que se contaban. Pero más o menos sobre los 3 meses ya estaba normal, o sea, ya como que nos habíamos acostumbrado a ese cambio. A esa normalidad que había en su entre momento. Comillas. Cuando bueno, no es que desapareció, sino cuando se levantaron las normas sanitarias en Perú, fue un momento de felicidad. Se podía retomar actividades que antes no se podían realizar y sobre todo también se fue pues recuperando poco a poco el transporte de mercancía que normalmente antes se podía verificar. Y ahí ingresa otro detalle más como una desventaja ante el tema de COVID, que los humanos somos muy contaminadores. Sí. Y resulta que de lo que antes nosotros pasábamos por la carretera central, de la cual une desde Oxapampa hacia la capital, pues era limpio. Actualmente ya no está limpio por los tráficos que se forman, porque no tenemos esa infraestructura aún que podíamos compararla como la Panamericana Sur y la Norte hasta ciertos puntos. Entonces, es ahí donde uno a raíz de las experiencias pues se da cuenta de que tenemos que aún mejorar más, que debemos relacionar y generar proyectos beneficiosos, tanto al menos para país como Perú y Colombia. Generar de esas experiencias un aprendizaje que se pueda aplicar con la mejora continua y restituir algunos procesos y bajar la burocracia. Tenemos mucho que aprender. Y triste pero cierto, el cambio o ese espacio que tuvo el mundo de respirar de nosotros como seres humanos cuando tuvimos que encerrarnos fue notorio. O sea, se recuperaron ciertas áreas. Por ejemplo, ahí entre Berlín, Pamplona, una laguna que estaba prácticamente seca revivió, y es la laguna, hay un paseo en el páramo de Santurbán, son 3 lagunas. La última estaba muriendo, volvió, regresó con toda su belleza, y es punto turístico y es punto de reflexión también como nosotros mismos terminamos con lo que vamos a ver, con lo que vamos a admirar de nuestra naturaleza y terminamos destruyendo. Es una pequeña reflexión en medio de todo. Después de que llegaron pues dentro de la zona de Oxapampa con la reinvención después de COVID, los puntos turísticos también se debieron ajustar justo si hablamos de los puntos turísticos, de agregar a la normalidad de las normas de bioseguridad para poder atender. Muchos puestos... ¿Mantuvieron los puntos turísticos? Los puntos turísticos se mantenieron bien. Lo que sí fueron quebrando fueron las empresas turísticas, de las cuales no pudieron reinventarse. Y muchas agencias turísticas de algunos amigos míos pues vendían alcohol y alcoholes en gel. Vendían los aerosoles que podías portarlo para no dejar su negocio, porque era un negocio que no se podía enfrentar, porque no podías traer personas a conocer, y si las traías era de riesgo y las personas tenían miedo. Hasta que cuando se levantan las normas sanitarias, ellos pensaban que no iban a tener personas. Al contrario, tuvieron mucho más de lo que ellos estimaban. Y hubo un caos, inclusive Oxapampa un poco como que colapsó, pero pudieron resistir. Ay, esa canción también, Resistiré. Y entonces lo lograron. ¿A base qué? A las normas de bioseguridad. Actualmente pues ya se ha perdido la costumbre, creo yo, porque lo estamos ya normalizando. Dejamos un poquito el alcohol en la casa. Sí, ya no, ya. Mis manos se agrietaron en algún momento por tanto alcohol también. Yo
pues debido a la mezcla de químicos, yo trabajaba, pues aumentaba de alcohol, de hipoclorito, de cloro, de cuaternario, sí, yo tenía las manitas de obrero, pero sí. Bueno, Eric, ya como para concluir, ¿qué otro comentario le gustaría compartir con nosotros hoy en este programa radial? Bueno, que tratemos de vincular experiencias, aprendizajes a nivel internacional. Y ahora que estamos hablando entre Colombia y Perú, estrechar conocimientos, hablar de las experiencias, porque recordemos que cada uno es idóneo en su cultura y pues cada uno maneja prácticas muy distintas. Lo que sí es, podríamos generar pues charlas de las cuales se puedan recluir vivencias y poder ayudarnos entre ambos y generar una fraternidad. Ok, muchas gracias entonces por habernos acompañado el día de hoy. Espero tenerlo por acá pues en el transcurso del semestre nuevamente. Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, muchas gracias.